Bien, buenas noches. El día de hoy nos encontramos en la segunda clase del módulo 4. Buenas noches también a nuestros amigos que están online acompañándonos. ¿Me permites el cursor? A ver, vamos. Bueno, el tema que nos trae a continuación es planificación territorial integrada y gestión integral del territorio. La clase anterior hemos tenido varios conceptos, de repente algunos nuevos, algunos de repente no los habían escuchado antes, otros sí, ¿no? Y para esto es necesario, recordar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de sistemas, análisis de sistemas. ¿Recuerdan ustedes, o en todo caso les pregunto, ¿no? ¿El territorio es un sistema? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces hablamos del sistema territorial, ¿no? Sistema territorial integrado. Ya. Si es un sistema, ¿qué elementos fundamentales tiene? Agrupándolo. Por ejemplo, yo les puedo poner el medio social, por ejemplo, que ya agrupa población, agrupa el medio económico. ¿Qué más? El cultural, sí, pero estaría aquí ligado, ¿no? ¿Qué más? Tenemos económico, social. ¿Qué más? Físico. Ahí está, el medio físico, que abarca ¿qué cosa? El territorio y el medio, ¿no? El ambiente, ¿no? Y falta uno. Exacto, ¿no? El marco institucional y legal, ¿verdad? Y entonces, estos son los elementos que conforman el sistema territorial integrado. Muy bien. ¿Falta algo aquí? Ya tengo mi territorio y tengo mis elementos. ¿Algo más faltaría aquí? Ya tengo el territorio, tengo la población, tengo el medio ambiente, tengo el marco legal institucional y ese... En la parte viva, biológica... Claro, eso vamos a ponerlo aquí, ¿no? Físico-biológico, o vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Que acá abarca todo el tema territorial, el medio ambiente, etc. Elementos bióticos y abióticos, ¿ya? Ya, entonces, pero algo más, ¿no? ¿Quién está asentado en este territorio? Población. La población, ¿verdad? Pero vamos a considerar a toda la población, ¿o qué vamos a hacer aquí? ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Hicimos una dinámica de eso. La población, pero ¿cómo vamos a organizar esa población? ¿Quién es la población? Son los actores del territorio, ¿no? Exacto. Entonces, adicionalmente a todo esto, tenemos a los actores. Y para poder nosotros identificar a los actores, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Nuestro qué? ¿Nuestro análisis de qué? Nuestro análisis de actores o nuestro análisis de stakeholders. Muy bien, así me parece que sí hemos aprendido. Muy bien. Habíamos hablado de multiescala, ¿no? Habíamos hablado, ¿se acuerdan de eso? Escalas, diversas escalas temporales y escalas espaciales. A ver, si no quedó claro, a ver, yo les pregunto, un plan de desarrollo regional, ¿cuál sería su escala de análisis espacial? Vuelvo a decir, plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Entonces, el nivel de análisis espacial, ¿cuál sería? ¿Departamento, provincia y distrito? Departamento, ¿no? Porque todavía no tenemos regiones, lamentablemente. No tenemos regionales, pero regiones todavía no tenemos, ¿no? Estamos en ese proceso. Muy bien. Y si yo, por ejemplo, digo que voy a hacer un plan de desarrollo para un distrito, ¿cuál será la escala de análisis? Distrital, ¿no? Estamos hablando de escalas espaciales. Entonces, mucho depende de la escala de análisis que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro plan, ¿no? Si no tenemos clara esta escala de análisis, de repente llegamos a un detalle demasiado minucioso para un tema que no deberíamos llegar a ese nivel, o de repente es demasiado amplio. Entonces es necesario delimitar nuestra escala espacial, ¿ya? Imagínense analizar un centro poblado de un distrito X para un estudio, pero para un plan de análisis departamental. O sea, imagínense, sería demasiado
demasiado nivel de detalles, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, realizamos un plan o un distrito, este tipo de análisis de centros poblados sí estaría bien, sería correcto, ¿no? Y entonces, si yo les digo escalas temporales, por ejemplo, tiempo, muy bien. La escala temporal para un plan maestro, para un plan de desarrollo, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo sería? Para un plan maestro, para un plan de desarrollo. Ahora que están tan de moda los planes, 10 años, ¿no? Para un plan estratégico, ¿cuál sería la escala temporal? Para un plan operativo, ¿cuál sería la escala temporal? Muy bien. Entonces ya tenemos claras nuestras escalas, ¿no? Imagínense ustedes que en un plan estratégico de 5 años planteamos objetivos demasiado ambiciosos que de repente están muy bien, pero correspondería a una escala temporal mayor, ¿no? Imagínense, por ejemplo, encontrar en una zona, en un departamento, en un distrito, que de repente el nivel de analfabetismo es muy agudo, muy acentuado, ¿no? Y vamos a decir que en un periodo de 5 años vamos a llegar a hacer analfabetismo. ¿Será posible en 5 años? Un poco difícil, ¿verdad? De repente en 10 años es un poco más factible, ¿no? Es muy necesario, es imprescindible tener en cuenta nuestra escala espacial y nuestra escala temporal, porque ello nos va a permitir definir cuáles van a ser nuestros objetivos, nuestras estrategias de desarrollo. Entonces, esos términos, esos conceptos hay que tenerlos sumamente claros, ¿no? Miren, hemos aprendido entonces sistemas, hemos aprendido elementos del sistema, hemos aprendido mapas de actores, ya hemos podido diferenciar escalas temporales, escalas espaciales. Ha sido productivo, ¿no? Hemos aprendido cositas que de repente en principio no sé qué tanto habíamos internalizado los conceptos en la clase anterior. A veces cuando llegan demasiados conceptos en un momento uno dice, bueno, a ver qué tanto aprendí. Pero dejamos reposar y luego ya empiezan esos conceptos a calar en nosotros, ¿no? Entonces ya vamos a continuar. Un poco esto era para recordar lo que habíamos trabajado. Y continuemos. Bueno, la idea, Maxwell nos dice, repitan el plan varias veces y seguro que saldrá mejor. El día de hoy tenemos un pequeño desfase temporal, ¿no? De 30 minutitos nada más, así que vamos a tener que agilizar un poco, ¿no? Ya saben lo del aparatito este de aquí, por favor, vibrador o apagado. Y algo importantísimo, participarás de forma individual y colectiva en todo el desarrollo de esta clase. Eso ya lo saben ustedes. El que se duerme sale primero todavía, ¿no? Entonces empecemos. Importantísimo. Quien tiene el privilegio de saber, y ustedes ya están sabiendo, señores, señoras, señoritas, por eso hemos hecho este pequeño recordatorio, era para saber en verdad cuánto hemos aprendido, pues entonces ustedes tienen la obligación de actuar. Estos criterios que ya tienen ustedes internalizados, ténganlos en cuenta siempre que realicen un plan, ¿okay? Entonces sigamos. Esta unidad, el día de hoy vamos a trabajar 2 unidades, la 3 y la 4. La unidad 3 está conformada por el desarrollo del inventario integral. Primero hablaremos sobre los criterios técnicos para armar este inventario, luego los componentes que lo conforman, el desarrollo del inventario propiamente dicho y un ejemplo práctico. Vamos a darle un poquito de celeridad con nuestros 30 minutos de desfase, pero bueno, a ver. Criterios técnicos básicos. Para hacer un inventario, ¿qué necesitamos primero? Mucha información, ¿no? Pero esta información, que tenemos que buscarlas, obviamente, en diversas fuentes bibliográficas y que además sean fidedignas, tenemos que tener la capacidad de poder sintetizar la información. No queremos generar un libro. Queremos generar información que sea útil, que sea de utilidad para las siguientes fases del documento, ¿no? Entonces, tenemos que primero revisar mucho bibliografías, es muy importante. De manera complementaria tenemos fuentes secundarias. Es decir, podemos nosotros recurrir a los actores que ya hemos identificado para que nos ayuden a comprender diversos procesos, ¿no? Por ejemplo, teníamos un caso donde encontrábamos que la proporción de hombres era mayor que mujeres, ¿no? Dicen, mira, la proporción de hombres es mayor que mujeres, perfecto. Y que al final había más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿No es al revés? Cuando realizábamos entrevistas a los actores, en este caso al área de desarrollo, nos mencionaban que hay una tendencia de que los hombres,
en estos lugares, bueno, en el lugar donde nosotros hicimos la intervención, primero que fallecían antes que las mujeres, su experiencia, su esperanza de vida era inferior que las mujeres. Y segundo, que por el hecho de las actividades económicas había población migrante masculina que llegaba a la zona a trabajar los campos de cultivo, ¿no? Y entonces por eso había más hombres que mujeres en la edad de trabajo, ¿no? Desde los 25 hasta los 45 años. Entonces, de repente esa lógica no lo hemos entendido si no hemos tenido una entrevista previa con los actores, que nos ayudan un poco a perfilar la información que tenemos, ¿no? Algo importantísimo, sintetizar la información. No necesitamos un libro, vuelvo a repetir, que nos describa cómo es la situación de cada uno de estos elementos. Necesitamos comprender en realidad el territorio y necesitamos comprender cada uno de estos aspectos, ¿no? Esquematizar la información, importante, de tal forma que ustedes en las fases siguientes puedan claramente entender toda la información que ustedes han encontrado. Y algo básico, procesar la información. Imagínense ustedes un texto de 10 hojas y tablas, ¿no? ¿Cuánto tiempo les demandará leer todo eso? Si tienen lectura veloz, 15 minutos. Esa información en tablas, pasteles, mapas, la pueden simplificar en cuestión de 3 minutos, ustedes van a entenderlo, ¿no? Entonces esto es básico. No se requiere una extensiva literatura de lo que encuentran, porque recuerden que este documento va a servir como herramienta para que el que toma las decisiones, el gestor del territorio, pueda tener toda la información necesaria para tomar decisiones coherentes, positivas, óptimas para el territorio, para lograr el desarrollo que se desea. Entonces, un gestor del territorio no va a tener el tiempo ni la voluntad de leerse 10, 20, 30, 40, 50 páginas de inventario. No lo va a hacer, ¿no? Y por eso que muchos documentos, ¿qué pasa con los documentos? Que nadie los usa porque no son factibles, los guardan. Ya sé que se me está durmiendo ya. Ahora vamos a empezar a levantar la pregunta, ¿no? Ya todos saben. Muy bien. A ver, componentes del inventario integral. Señor usted, ya, abrí el público. ¿Cuáles, si mirara, lo hemos dicho al inicio, ya no repita, cuáles son los componentes que se deberían analizar en este sistema territorial integrado? Si mirar. No mire, no mire. Bueno, en todo caso recuerden, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el medio social, el medio económico, exacto, el marco institucional y el medio físico. Perfecto. Dígame usted, ahí sí le toca a usted. ¿Por qué el marco institucional y legal? ¿Por qué tendríamos que incluir ese aspecto en el sistema territorial integrado? Si es algo que no es tangible, ¿por qué tendríamos que considerarlo? Pues eso es lo que no iría, digamos, el funcionamiento del sistema. Muy bien, a veces queda en esta tema. Bueno, bien. Así se concentra más. Así se concentra más, muy bien. Bien. Listo. En la clase anterior también hablábamos de que si hablamos de planes de desarrollo y son a futuro, hay un elemento que todo plan tiene que tener intrínseco. Es algo que forma parte del plan, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese concepto que incluso yo presenté el informe Brundtland en el año 87 y 27 años después seguimos en lo mismo? ¿Cómo se llama? Sostenibilidad. Muy bien, muy bien. Está muy bien, ¿no? Tenemos caramelitos, estarían ahí premiados. Sí, fue, a la próxima. Bien, entonces siguiendo el concepto de sostenibilidad, ¿qué cosa vendría a ser, no? Que nosotros y las generaciones venideras tengan las mismas oportunidades de disfrutar de los mismos recursos, de los mismos beneficios, y es más, en mejores condiciones, ¿no? ¿Y en qué aspecto? Bueno, este gráfico muchas veces representa la sostenibilidad, ¿no? El ecológico, el medio ecológico, económico y social, y las interrelaciones que se generan en esos tres medios, ¿no? El ecológico y el social convierte al medio insoportable. El ecológico con el económico es viable. Y la suma de estos tres es sostenible, ¿no? El social con el económico, pues equitativo, básico, ¿no? Bien, ya, preguntitas. Ustedes han escuchado de los mapas, ¿verdad? ¿Mapas? ¿Conocen los mapas? ¿Hay alguien que nunca haya visto un mapa? ¿No? A ver, ¿para qué sirve un mapa? Para ubicarnos, ¿vale? Usted, señor,
¿Para qué sirve un mapa? Para determinar las regiones donde la región. Para determinar. ¿Qué? Usted que está sirviendo. Cuénteme, ¿qué cosas se representan en un mapa? Grafica determinados lugares, componentes y otras cosas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar una idea de qué se representa en un mapa? Los límites de una jurisdicción. Los límites. Muy bien. Representa un territorio o una zona definida, mostrando sus características principales según el fin del mapa o de la información que se quiera derivar. Exacto. Y Muy también bien. puede ser un texto. A ver, mire que El tipo de mapa, ¿no? Porque no necesariamente estamos hablando de político, sino puede ser Exacto. geográfico, de otro índole. Bueno, Muy bien. pueden indicar recursos naturales con esto. Muy bien. En el texto se usa por ejemplo mapa semántico, mapa mental. Exacto. Muy bien. Yo les voy a decir una cosa, ¿no? La mayoría, y está muy bien lo que dicen, pero la mayoría ha coincidido en que me van a representar, un mapa me va a tener información de este tema, ¿no? Del tema físico, ¿ves? Me va a representar geografía, me va a representar límites, me va a representar de repente si hay, no sé, un campo de cultivo, me lo va a representar, pero va orientado generalmente a esto, ¿no? ¿Y qué hay de esta información y de esta información? ¿También puedo representar yo en mapas esta información? ¿Sí? Exacto. Todo es cartografiable. Absolutamente todo. Si ustedes tienen datos procesados debidamente en un Excel, todo es cartografiado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que representaría en todo caso al medio físico, es mapa geológico y litológico. Tenemos aquí uno que está representando a la densidad poblacional y también al volumen poblacional, ¿no? Estaría orientado al medio social. Tenemos aquí un mapa de actividades económicas. Y miren ustedes, no solamente me representa el tipo de actividad económica por población, sino también la proporción que hay. En este caso, el que más predomina es este distrito, que es Caspe, ¿no? Y el que tiene menor desarrollo de actividad económica vendría a ser este chiquito. Y además, nos tiene información sobre la población total, masculina y femenina. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de cepas ilix. Son áreas naturales que en este caso se denominan cepas ilix, que están orientadas a la protección de aves. Entonces, sí, pues, podemos representar diversas temáticas en los mapas. Esto se llama espacializar la información, ¿no? Es mucho más fácil entender que, por ejemplo, Caspe tiene una población mucho mayor que el resto de los distritos y que predomina la población masculina y que además dentro de sus actividades económicas predomina la industria y que es el distrito que tiene mayor desarrollo económico que el resto de los distritos. Miren, todo eso que les estoy diciendo con tan solo ver este mapa. Y todo esto que les estoy diciendo, si no tuviera esta información, tendría que hacer un paper, ¿no? Por lo menos de 10 horas. Miren el hecho de sintetizar la información. A eso voy cuando les digo sinteticen la información. Utilicen justamente gráficos, barras, mapas. Espacialicen la información. Y con esto, además, aparte de saber las características, yo puedo saber en dónde están ubicadas. Entonces, un complemento de la información que quiero mostrar, del comportamiento, además, que sucede aquí. Bueno, en cuanto al inventario biofísico, que vemos acá, ¿no? Elementos bióticos y abióticos, aquí hay una gama de temas que tenemos que tener, información que tenemos que tener en cuenta, como edafología, geología, geomorfología, flora, fauna, usos de suelo, importantísimo esto, climatología, hidrología, y la sumatoria de ello me va a permitir analizar el paisaje del área de estudio. Existe una metodología que se denomina análisis del paisaje. Obviamente es un tema que también llevaría un tiempo considerable, no lo voy a explicar a detalle ahora, pero más o menos les voy a dar algunas pautas, ¿no? Y básicamente constituye la superposición de diversas capas temáticas, o sea, geomorfología, hidrología, topografía, entre otras, para sobre eso poder identificar unidades y así interpretar el paisaje. Yo más adelantito les voy a dar pequeños tips de este tema. ¿Y para qué hago todo esto? Para generar una síntesis del territorio, una síntesis del medio biofísico. De toda esa información, una hoja y media que me sintetice todo lo que corresponde a ese territorio, ¿no? Si tiene un clima cálido, si tiene un clima árido,
si tiene pendientes, si tiene usos predominantes agrícolas, si la población es mínima, si la población está envejecida, ¿no? Todos esos aspectos, si ustedes se van dando cuenta, van integrando el territorio, ¿no? Y por eso volvemos a decir planificación integrada. Ahora vamos viendo por qué ya mencionamos planificación integrada. Imagínense un lugar que el clima, por ejemplo, sea árido y yo quiero cultivar fresas. ¿Podré? ¿Tendré ciertas limitantes? O imagínense que quiero cultivar arroz y mi territorio tiene, la topografía de mi territorio es abrupta y son valles encajonados. ¿Podré plantear un proyecto de cultivo de arroz? ¿No? Si no tengo en cuenta estos criterios, ¿podré tener toda la información necesaria para yo plantear soluciones? Por ello, les digo, tengan en cuenta todos estos elementos, porque ello les va a servir para que ustedes, en la fase de estrategias, en la fase de proyectos, ustedes puedan definir los proyectos adecuados al territorio en el que ustedes están interviniendo, en el que ustedes están planteando el plan, ¿no? Listo. Bueno, eso es un poco más del tema del sistema físico, ¿no? O subsistema, mejor dicho, físico-natural o medio físico-natural, como quieran llamarlo. Tenemos que determinar, conocer qué elementos tengo, cuántos tengo, dónde están ubicados los recursos, qué limitaciones tengo para hacer esos recursos, qué potencialidades tengo para hacer uso de dichos recursos, ¿no? Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? Tengo una serie de mapas de diversa temática, geológicos, morfológicos, climáticos, etc. Y al generar estos diversos mapas, yo lo que hago es una superposición de mapas. Y esta superposición de mapas me va a generar unidades sectoriales, unidades que tienen características homogéneas en cuanto a topografía, en cuanto a usos, en cuanto a actividades económicas, de repente, en cuanto a flora y fauna, etc. ¿Ya ve quién hubo estresado? Le voy a preguntar. A ver. ¿Y para qué? ¿Ah? Unidades. ¿Perdone? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Sí. Sector. Sectoriales. Claro, pero en este caso hablamos de unidades sectoriales, no hablamos de sectores, como cada vez se le tiene sector agricultura, sector economía, no, estamos hablando de unidades sectoriales, unidades geográficas, se quiere llamar, o unidades espaciales, perdón, sería el término más correcto para entenderlo. Adelante. Para hacer este tipo de trabajo hay algún software. Claro, hay muchos en realidad. Uno de los más conocidos es el ArcGIS, pero hay uno que es libre, gratuito, que es el GeoSig. Y así está ahí para suena mala palabra. Así. GB. Sí. Esto es un software gratuito. ¿Ya? Y ArcGIS, este es uno de los más conocidos, de los más completos y obviamente con costo. Bien. Bueno, y en realidad hay muchos software, muchos. Pero los más comerciales de alguna forma son estos dos. Bien, Luis. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Si se tuviera que hacer el estudio del territorio, donde hay una comunidad conflictiva, entonces se puede reflejar en una canción. Claro, por ejemplo, ¿cómo representaríamos un mapa de conflictos? Podemos hacer dos cosas, por decir un elemento, ¿no? Podemos generar achuramiento, le llamamos al coloreado, ¿no? Podemos generar algo así. A ver, no quiero borrar mi sistema integral, pero vamos a trabajar por ahí. Digamos que esta es mi provincia, ¿ya? Mi provincia que tiene 3 distritos. Yo voy a hacer esto. Donde, según mi leyenda, esto es conflicto alto. ¿Ya? Esto es conflicto medio, ¿no? O sea, más o menos. Y esto es conflicto bajo. ¿Ya? Pero además yo quiero llegar a más detalle. ¿Qué tipo de conflicto identifico allí? De repente no solo de un tipo. De repente encuentro conflictos de índole político-administrativa, de repente conflictos de índole agrícola, no sé, otro más, otro tipo de conflicto. Pues estaba presente en la subversión. Subversión, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Ah, mira, quiero representar
subversión, no, quiero representar conflicto político administrativo y además también quiero representar subversión. ¿Con qué le ponemos subversión? Vamos a ponerle Los cuchillitos. ya vamos a ponerle cuchillitos. Es una flecha parece, ¿no? Y además el tema agrícola, yo que sé, vamos a hacerle una cosa así, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy espacializando cuál de mis tres distritos es el más conflictivo, pero además estoy representando el tipo de conflicto que allí se está generando. Y todo con un mapa. Y podríamos poner mayor información con más análisis. Podríamos aquí agregar, por ejemplo, el volumen poblacional. De repente aquí hay más mujeres o hay más hombres y hay más conflicto porque hay más hombres. No, ¿por qué no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Sigamos. A ver, mis diapositivas, por favor. Listo. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿No? ¿Para qué hacemos mapas y lo espacializamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos saber que la capacidad de carga de nuestro territorio es el adecuado para las actividades que nosotros planteamos, ¿no? Y aquí vamos a diferenciar algunos conceptos. Uno es el mapa de usos. ¿Qué quiere decir el mapa de usos? Simplemente es como una especie de fotografía del momento donde te dice que tu territorio tiene tales usos, ¿no? Uso agrícola por este lado, uso urbano por este otro, uso industrial por aquí, etc., ¿no? Pero solo te dice eso. No te dice si el uso que se está dando es el correcto. Simplemente te dice, actualmente tu territorio está siendo usado de esta forma. O sea, esto. Te dice por acá zona industrial, por acá zona agrícola, ¿no? Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más uso, señores? Urbana. Ya, zona urbana. ¿Y uno más? Minera. Ya, zona minera, ya está. ¿No? Entonces, el mapa de usos lo único que me va a decir es, en este momento, tu territorio tiene estos usos. Ahora, que donde está la zona urbana sea la correcta o no, eso es independiente. En ese momento es así. ¿No? Luego, vamos a poner mi diapositiva, por favor. Vamos a hacerlo despertar aquí nuestro amigo. ¿No? Le pregunto también. Bien, luego aquí ya tenemos otra historia, otro tema, ¿no? Ya capacidad. ¿Qué cosa es la capacidad del territorio? La capacidad del territorio, como su nombre lo dice, ¿no? Viene a ser, a ver, ¿cómo podríamos conceptualizarlo? Usted, defina capacidad. Sí, usted. Quiero, bueno, capacidad sería que los recursos que tiene el territorio, Ya. sus potencialidades que tiene el territorio. Ya, vamos a hacer un poquito. ¿Ya? ¿Alguien que quiera intervenir? Porque a usted que está durmiendo, le quería preguntar. Capacidad. Ahí está usted. Conceptualice usted qué es capacidad. Si le dicen a usted, señorito, usted es capaz, ¿qué cosa significa? ¿Ah? Usted es capaz para responder, vamos. La habilidad o la decisión que tiene para desarrollar o analizar. La idoneidad. ¿Cómo sería? Idoneidad. Idoneidad, exacto, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir la capacidad del mapa, perdón, la capacidad de uso es, en este caso, el territorio, de acuerdo a sus características, ¿no? ¿Cuál sería el uso idóneo, adecuado, óptimo que se le debería dar? Y que obviamente, no necesariamente, es el que muestra el mapa de usos. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre un mapa de usos y un mapa de capacidad de uso. Muchas veces se confunden. Al igual, encuentro documentos que dicen descripción de suelos. Claro, yo digo suelos, calcisoles, salinos, arcillosos, ¿no? Y no, me ponen suelos, agrícola, forestal, ¿no? Esos usos de suelo. ¿No? Potencialidades. Potencialidades, sí, sí, es un concepto que va de la mano. De la mano con capacidad. Sí, pero sí, o sea, no contradice, se le conoce más como mapas de capacidad de uso o actitud de uso, ¿no? Pero no contradice al tema de potencialidad, ¿no? Bien.
Ahora, en el caso del subsistema social y económico, ¿qué tenemos que considerar en este caso? ¿No? Primero, base fundamental, la población, ¿a qué se dedica? ¿Cómo está esa población? Pero antes que pase este tema, ¿cómo se clarificaría la situación en que un territorio está siendo mal utilizado? Por decir que es una zona agrícola y que está haciendo explotación minera. Claro, usted, por ejemplo, podría realizar una superposición de capas, así como lo que yo acabo de hacer acá, y decir, ¿no? Puede utilizar una trama de color y sobre esa trama de color un achuramiento. Y decir, por ejemplo, esta zona y esta zona, y acá pongo mi leyendita, tiene conflicto de uso. ¿No? Por ejemplo, debajo yo tengo un solo color, digamos que le vamos a poner lila, pero acá tengo este achuramiento, este entramado, y que entonces me dice, ah, mira, ¿pero qué pasa acá, no? Ah, veo mi leyenda. Ah, dice que acá hay un conflicto de uso. Esa es una de las alternativas, ¿no? Bien, ¿qué estábamos hablando? Ah, la población, ¿no? ¿En qué trabaja la población? ¿A qué se dedica predominantemente? ¿Y cuáles son las actividades económicas que realiza? Son elementos fundamentales que hay que analizar, que nos van a caracterizar el medio social. Acá hay una batería de temas, de preguntas, perdón, temas, en realidad no son preguntas, que no necesariamente todo va a ser incluido en un plan. Mucho depende del tipo de plan que se está realizando y en el lugar que se está desarrollando y en el tiempo que se está empleando. Por ejemplo, el tema de tasa de natalidad es un tema básico, ¿no? Las pirámides profesionales también son temas esenciales que se pueden aplicar en todo el territorio. El tema de inmigración, de repente tiene mayor importancia trabajar el análisis de inmigración en departamentos que están en zonas de frontera que uno que de repente está al interior del país, ¿no? Tendría un peso mucho mayor. Y en este caso nos serviría, por ejemplo, en el caso de Tacna, que está colindante con Chile, con Bolivia. Es un tema que de repente sí tendríamos que considerar. Pero de repente, no sé, un departamento como Pasco, no sé qué tan importante sea, no es que no sea importante, pero no va a tener la misma relevancia que en el caso de Tacna. ¿Ya? Esto está claro, ¿verdad? Listo. En el caso de aspectos económicos, a ver, ustedes, señores, ustedes son los trómenos acá. Datos importantes, la PEA, población ocupada, población desocupada, cuáles son las causas, si hay subempleo, el paro encubierto. Paro, en España le llaman paro, que lo que sería es el desempleo. Cuando hay población parada, población desempleada, ¿no? Luego, otro tipo de análisis, ¿no? El comercio, cuánto se vende, cuánto no, qué tipo de productos se exporta, qué tipo de productos se vende, cuáles son nuestros mercados internos y externos, en dónde estamos más desarrollados, de repente nuestro mercado interno es mucho mayor que el mercado externo, etc. ¿No? En el caso del subsistema legal institucional, lo que no es tangible, pero sí es importante, no es exento del análisis del sistema territorial. ¿Por qué es importante? Mira, acá lo dice bien claro, ¿no? El plan es un instrumento de racionalización de la actuación pública y orientación de la iniciativa privada. Cuando uno hace un plan, y normalmente los gobiernos regionales, los gobiernos locales que están obligados a hacer planes, muchas veces no toman en cuenta un factor predominante, ¿no? La inversión privada. La inversión privada va a permitir generar ingresos, generar empleo, que a la vez va a ayudar a que el gobierno local, regional, pueda realizar también inversiones mayores, va a ayudar a la dinamización de la población, dinamización económica, dinamización social. O sea, es un engranaje completo. Y nuestros planes tienen que ir orientados no solamente al rubro público, ¿no? Sino también permitir, coadyuvar, generar las bases para que la entidad privada tenga las condiciones básicas necesarias para seguir creciendo, incrementándose. Bueno, exige conocer ¿qué cosa? Exige conocer leyes, normas, tanto nacionales, tanto regionales, depende del ámbito que estamos analizando, ¿no? Pero no solamente leyes y normas en sí político-administrativas o no solamente de gestión, sino también leyes y normas que están en estos medios.
Por ejemplo, hay legislación ambiental, se tienen que leer, hay legislación orientada al desarrollo económico y también restricciones económicas, hay legislación orientada al medio social, por ejemplo, el tema de las comunidades campesinas. En este punto yo veo de que el Perú está avanzando bastante. Por ejemplo, se da de las concesiones, de las asociaciones público-privadas, las obras con impuestos. O sea, prácticamente el Perú se está dando cuenta de que debe absorber al privado, o sea, debe participar al privado, porque es el éxito, ¿no? Exacto, esa es la clave, ¿no? Los bienes públicos son limitados y se enriquecen ¿de qué? De la inversión privada. Bien, continuamos entonces. Ya, por favor, el videito. Ya está descargado, es el... Quiero compartir con ustedes para que un poco anterior. Es un poco, el video es un poco animoso, un poco característico. Quiero que lo disfruten un ratito, no se duerman, que lo estén mirando. A ver. Acomódense, yo no quiero cachita, ¿no? Es un video cortito. Pero quiero que... Estoy segura que les va a gustar. Y de repente hasta a sus hijos les va a gustar. Porque es un dibujo, es un video animado. Pero he aprendido en el camino que muchas veces la gente aprende más con las cosas animadas. Por eso pongo muchas fotos, muchos gráficos. Porque a veces cuando hay puro texto la gente se duerme y dice, ay, más de lo mismo, ¿no? Ya está. Había una vez, hace mucho tiempo, un pequeño reino que afrontaba un gran problema. Cada vez la población crecía más y más. El rey Matías, sabio gobernante de su pueblo, convocó a un grupo de sabios para que le ayudaran a resolver el problema. Este problema tiene que ser analizado. Deberíamos ir a cenar y discutirlo con la barriga llena. Pedrito, el patecillo del rey, trató de hablar. Yo propongo, Majestad, es cierto que ya somos muchos habitantes, pero también es cierto que hay mucha tierra que tenemos sin cultivar. Yo sugiero que sea repartida entre los campesinos. Así se aprovechará la tierra, y con todo lo que siembren y cosechen, a nadie le faltará de comer. La tierra fue repartida. Unos sembraron frijol, otros trigo y otros arroz. Otros criaron gallinas, vacas y borregos. Pero poco tiempo después se acabó el agua. Todo se secó. Los pastos no alcanzaron para los animales y dejaron de producir cosas buenas. Convoquen nuevamente a todos los nobles consejeros de inmediato. Pero nadie supo qué hacer ante el nuevo problema. Yo propongo... Nadie le hizo caso a Pedrito. Todo iba de mal en peor. Los bosques se acababan por tanto talarlos. Cada vez llovía menos. Los niños tenían hambre y los papás estaban desesperados. Así, el conde Alcachofa, experto en espinacas y zanahorias, fue a ver al rey con una propuesta. Su Majestad, la tierra está seca y agotada. Yo propongo que la abonemos con el mejor fertilizante que haya. Se compraron los mejores fertilizantes y abonos. Todo parecía funcionar muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo podemos transportar todo esto para vender? Había muchos productos en el reino, pero nadie cercano que los comprara. Sin transporte, el nuevo plan fracasó y la tierra, después de un tiempo sin poder comprar más fertilizantes, empezó a secarse y los habitantes a tener hambre nuevamente. Mucha gente estaba ligona porque se comió todo lo que produjo. Pero yo quiero que todos tengan que comer. Esto no puede seguir así. ¿Por qué no dará resultado? Casi, casi. Tenemos la solución, Majestad. Quiero que todos opinen, que todos propongan. Necesitamos esa solución. Yo propongo que organicemos y coordinemos entre todos los trabajos que se llevan a cabo.
Necesitamos estudiar el tipo de suelo que tenemos, cuándo y cuánto llueve en cada región. Debemos saber qué medios de comunicación existen. ¿Dices que no conocemos bien nuestra tierra? ¿Quién hubiera imaginado que aquel pajecillo daría con la solución? Al repartir la tierra, aquellos que la cuiden deben saber qué hacer con ella y cómo hacer que produzca. Se tienen que hacer inventarios de qué tenemos y qué nos hace falta. Así, el rey Matías ordenó que se hicieran estudios de la tierra, dibujos de los territorios y mediciones. El conde de Alcachofa hizo cálculos de producción, mientras que el juez Sabinillo coordinaba los trabajos que se realizaban. Días más tarde, el rey mandó a llamar a Pedrito, su nuevo consejero. Dime, ¿de qué? Ahora, ¿qué podemos hacer para que todos los habitantes del reino se enteren de los descubrimientos y de los trabajos que hemos hecho? Lo que hemos logrado es como un tesoro. Si quiere que alguien encuentre ese tesoro, ¿cómo lo lograría? ¡Mapas! ¡Mapas! Haremos muchos mapas para que todos sepan de nuestro nuevo tesoro. Sabia decisión, Majestad. Un mapa es la mejor forma de hacer llegar la información a todos los habitantes. El rey entonces ordenó que se hicieran cientos de mapas con toda clase de información del territorio. No se trataba de simples mapas geográficos, sino de maravillosas cartas a todo color con datos del clima y de la tierra, de los cultivos y los animales. Se explicaba cuándo llovía y qué medios de comunicación existían. Los habitantes estudiaron sus mapas y las cosas cambiaron. El reino progresó como nunca y la tierra volvió a ser bella y productiva. Todo estaba bien organizado y todo el mundo estaba feliz. ¡Ja, ja, ja! Mi reino está bien organizado y todos tienen que comer y conocen su tierra. Hay que agradecerle a cierto muchachito. ¡Llamen a Pedrito! ¿Me mandó llamar, Majestad? Gracias a ti, el reino es feliz y Había una vez, hace mucho tiempo, un pequeño reino que afrontaba un gran. A ver, aquellos que se durmieron, ¿qué tal estuvo la cabezada? No, nadie me vio, es que la ya lo vi ya. Hay un par por ahí, que tengo que preguntar. Ya, bueno, ya vimos el caso de Pedrito, ¿no? Qué astuto. Finalmente es una síntesis de lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de ello? Luego le preguntaremos a nuestro amigo el durmiente qué entendió. Bueno, a ver, vamos entonces, vamos a explicar un ejemplo práctico, muy chiquito, de lo que se hizo en el área de estudio que la clase pasada les expliqué, ¿no? El mapa de actores, o en todo caso la consulta con los actores, es un tema transversal en todas las fases del inventario, el diagnóstico, incluso en la fase de estrategias. Y en el caso del inventario, pues lo que hicimos fue un inventario para cada uno de los aspectos o para cada uno de los medios, ¿no? Tanto el social, el económico, el ambiental y también el institucional. No lo hemos puesto, pero también se hizo un análisis de ello. ¿Y qué encontramos? En el caso del aspecto biofísico, ¿se acuerdan que les dije que luego de una serie de análisis concluimos en lo que era el paisaje, ¿no? El análisis del paisaje es una metodología basada en superposición de capas que al final lo que genera son áreas comunes y que se delimitan entre celas, o sea, polígonos, y en líneas. Las líneas van a representar canales de flujo. Por ejemplo, una vía, por ejemplo, un río. En un río, ¿qué flujo pudiera haber, aparte del agua? Peces, ¿qué más? De repente contaminantes, también, ¿no? ¿Qué más? Puede haber transporte. También transporte. En una carretera, ¿qué flujos hay? Transporte,
circular y ahí podemos generar, ¿qué más? Pasajeros, cargas. Pasajeros, comercio, etc. ¿No? Bueno, entonces nosotros encontramos en el área de estudio, producto de la superposición de capas del mapa físico, del mapa de uso de suelos, del mapa geomorfológico, del mapa edafológico y del mapa climático, sin duda alguno, encontramos estas teselas, ¿no? Teselas, como les dije, en análisis de paisaje es teselas y líneas. ¿Ya? Teselas van a representar espacios homogéneos y las líneas van a representar medios de flujos, canales. Hablamos, por ejemplo, ríos y carreteras. Ahora, pobrecillo, gracias. En el caso de nuestra área de estudio, encontramos teselas agrícolas, matorrales, forestal y urbanas, que eran las predominantes. Había muchos usos, de hecho, pero necesitamos determinar los criterios, ¿no? Y en los elementos lineales encontramos el más importante para nuestro análisis, que era el río Ebro, sus afluentes. En este caso, la tesela predominante era la agrícola, que se le denomina entonces la matriz, que es la mayor. Les voy a repetir, el análisis del paisaje es una metodología bastante fundamentada. Yo, por efectos prácticos, solamente les estoy dando las bases generales, conceptos muy generales de ello, ¿no? Bueno, esto que nos permitió integración de los elementos del inventario geofísico, con lo cual encontramos o determinamos 4 unidades ambientales homogéneas, ¿no? Que una era masas continentales, la segunda humanizada, la tercera transición y la cuarta forestal. Esto es el resultado de la superposición de capas. Esto vendrían a ser las teselas, que en este caso han conformado, las unidades ambientales homogéneas. Y teníamos así, pues, la de masas de agua. Este, por ejemplo, es el río Ebro. No sé si ustedes recuerdan. A ver, ya. El río Ebro, que yo les decía que les denominábamos Mar Aragón a esta zona, justamente porque era un río bastante amplio, pero en realidad era artificial. En los años 70 hubo esto que abrieron las presas, inundaron una zona, los embalses, y entonces se generó Ebro. A un río pequeño se generó Ebro. Entonces, este es el río Ebro, que en realidad parece un mar, sumamente amplio, ¿no? También en esta zona encontramos pues esta laguna característica, es una laguna endorreica salina, que le da un paisaje particular además. Y hay especies endémicas en esta zona y le da un atractivo, aparte de turístico, pues también está dentro de un área protegida, en este caso sería una zeta. La siguiente unidad es la unidad humanizada, donde estábamos representando pues las zonas agrícolas, los cultivos, también está representado las zonas urbanas. Esta sería nuestra segunda unidad homogénea ambiental. La tercera unidad ambiental homogénea es una transición. No es necesariamente agrícola, no es necesariamente forestal, nos encontramos de ambos y eso también hemos identificado. Entonces, bueno, aquí hay una representación de ello, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, matorrales y usos agrícolas, aquí igual. Y en el caso forestal, pues bueno, ya lo encontramos. Generalmente los bosques o las zonas forestales estaban ubicadas en la parte este del área de estudio, mientras la parte oeste era la parte más plana, más llana, donde predominaban los usos agrícolas. En cambio, la parte este tenía más altitud y allí estaban ubicados en este caso los pinos, que eran los predominantes, el pino lepensis. Para el tema social, la caracterización social demográfica, analizamos la población, la estructura y la dinámica. Estos son solo ejemplos que tratan de sintetizar todo ese análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos 2 distritos en proporciones similares, ¿no? Este es más grande, pero no a grandes rasgos, o sea, ligeramente más grande que en todo caso que Mequinenza. Sin embargo, la densidad poblacional es mayor y el volumen poblacional es mayor. Mientras estos, pues, mucho más pequeños, en este caso, por ejemplo, Fayón tiene una densidad poblacional inferior al resto. Eso es lo que queríamos representar aquí. Miren la pirámide poblacional de esta zona de estudio, de estos 4 distritos. O sea, miren qué increíble. Esta población, por ejemplo, que ven aquí, es la población económicamente activa, y en este momento se encuentra así,
pasando una década, por ejemplo, esta población va a estar va a estar ubicada aquí, y aquí estos niños van a formar parte de lo que correspondería a la pena. ¿Qué va a pasar entonces? La pirámide se va a ver invertida. ¿Han escuchado sobre las pirámides invertidas poblacionales? ¿Qué significa? Población envejecida, ¿no? Y la población joven es mínima, y por lo tanto la población económicamente activa no es suficiente. Entonces, la tendencia poblacional de esta zona de estudio es al envejecimiento y a generar una pirámide poblacional invertida, un grave problema social que además deviene en un problema económico. ¿Quién va a trabajar más adelante? Por ejemplo, los inmigrantes, exacto. Los inmigrantes eran los que dinamizaban en realidad la zona. Este es un mapa de flujos, como les dije, hemos empleado muchos mapas, quería presentarles porque nos determina, por ejemplo, la población que llega a Caspe, de dónde viene y también a dónde va, ¿no? Igual, la población mequinensa, a dónde viene y a dónde va. Por ejemplo, la población mequinensa es atraída a Caspe, y Caspe atrae a poblaciones de distritos aledaños, pero a la vez estas personas se van a Zaragoza, que es la capital, ¿no? Entonces, podemos ver aquí los flujos de la población, los flujos poblacionales. En el caso de España, y yo creo que acá también, claro, existen los llamados distritos dormitorios. ¿Qué quiere decir? Que la gente solamente va a dormir, porque su centro de labores es a hora y media, 2 horas, ¿no? Porque tiene una dinámica comercial, industrial mucho mejor. Entonces solo llegan a su casa a dormir y todo el día se la pasan en el otro distrito y es una cosa cotidiana. Ventanilla, por ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo, otro lugar, otro distrito dormitorio, La Molina, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que representa este mapa. Este es el resultado de un análisis que hemos realizado. En cuanto a la actividad económica, bueno, ya les expliqué, ¿no? Estos pasteles están representando las actividades económicas que realiza la población. En este caso, 4 grandes grupos: agricultura, servicios, construcción, industria. De los 4, usted, señor, que se estaba durmiendo, cuente, ¿cuál es el distrito que tiene mayor desarrollo en cuanto a actividades productivas, o actividades económicas? ¿Usted? ¿Ah? No sé, mire, ¿usted qué identifica ahí? Caspe. Caspe es el que tiene mayores actividades económicas. ¿Y cuál es la actividad que predomina? ¿¿Chiprana? No, perdón, servicio. Chiprana es con su pastelito acá. Ahí en la torta debe ser servicio. La torta grande está, ¿en dónde? ¿En qué distrito? En Caspe, ¿no? Y de estos 4 distritos, ¿cuál es el que tiene de repente menos población y además tiene mayor población femenina? Se lo voy a poner difícil. Mire usted, mire, este masculina, este femenina y esta población total. ¿Cuál de los 4 tiene menor población y además predomina la población femenina? Chiprana, claro, acá está, mire. Aquí está. ¿Ah? Para ver que está atento, que no se nos duerma. Listo. Bueno, este es un mapa ya, eso ya lo tenemos claro, y de alguna manera nos permitía identificar cómo estaba articulado nuestro territorio. En este caso, nuestro territorio estaba conformado por estos 4 distritos, ¿no? La clase anterior lo dije, pero de repente para las personas que no vinieron, el área de estudio que nosotros habíamos delimitado son estos 4 distritos. 3 de estos distritos corresponden a una comarca, Bajo Cinca, y 1 corresponde a la comarca Bajo Aragón, ¿no? Pero la delimitación que hemos realizado lo hicimos porque eran territorios que tenían un elemento en común, que era el río Ebro, y que tenían características similares. Por ejemplo, dinamizaba de alguna manera a Chiprana, Caspe dinamizaba a Chiprana, y Mequinenza dinamizaba a Fayón. Y como ya veo que siguen careciendo, vamos a tomar el cafecito. A consultar. A nivel de Perú tiene, digamos, un tipo de mapas. ¿Perdón? A nivel de Perú existe este tipo de mapas, digamos, conceptualizados. Lo que pasa es que debería de haber. Sé que hay algunos gobiernos regionales que han hecho ciertos esfuerzos, sé que hay mucho por hacer, sé que mucha gente tiene solo el concepto de que mapa me va a representar el tema físico y no más. Por eso que al inicio les preguntaba a ustedes, ¿no? A ver cuánto conocían de ello, ¿qué puedo representar en un mapa?
Y como ustedes están viendo, el mapa no solo representa el tema físico. Porque es fundamental, digamos, Exacto, para para el una análisis. síntesis. Exacto. Y eso, por eso justamente lo hemos integrado a este módulo de planificación. Claro. Para que todos ustedes tengan ese conocimiento y puedan aplicar. Un cafecito. ¿Cómo sería la educación? Perdón. En Perú, por ejemplo, hay muchos departamentos que tienen mar. Sí. Y el mar, a 200 millas, está considerado Territorio peruano. y hay islas también en el mar. ¿Cómo sería la geográfica? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema del mar, todavía política administrativamente no tenemos un mapa que nos haga esa definición. Teóricamente sabemos que tenemos el límite territorial y de la costa 200 millas hacia la mano izquierda, hacia el oriente, vamos a considerar que ese territorio no es. Pero no hay, hasta ahora no tenemos un solo mapa que de alguna manera nos permita delimitarles. Incluso cuando estábamos trabajando el 2010, cuando recién empezábamos con el tema del problema que teníamos con Chile, teníamos que hacer representaciones de Tacna, de la experiencia que tuvimos. Y al momento de representar el mar, relaciones exteriores era el primero en decirnos que trata de no representar eso, ¿no? Déjalo, o sea, si este es el Perú, o sea, sí. Si este es el Perú, vamos a hacer una cosa más o menos, deja esto celeste y ya está, ¿no? Y no toquemos ese tema, porque hay problemas con ello y mejor no lo toques, ¿no? Si hablamos del tema de Tacna, que obviamente tiene que ver con el océano, porque acá tienes pues a Chile, igual, no toques ese tema, déjalo ahí tal cual y bueno, no lo representes. Bueno, hay cosas en las que todavía tenemos que avanzar. Claro, y tenemos islas. Y se supone que la zonificación ecológica y económica también tiene que ser analizado el medio marino. O sea, es un tema fundamental de los recursos biológicos, de los peces. Tenemos el lecho marino, pero bueno, ya en la fase del módulo 5 le preguntarán a nuestro amigo para que nos cuente un poco de eso. Edafología. Edafología, estudio de suelos. Suelos, por ejemplo, arcillosos, limosos, limoarcillosos, calcisoles, soles.